Bueno, buenas tardes. De nuevo, volvemos a las sesiones de UAS Talks, donde vamos a continuar con la formación en diferentes aspectos de interés para los emprendedores dentro de la estrategia que, como ya hemos comentado en anteriores sesiones, tenemos en la Universidad Alfonso X en cuanto al impulso del emprendimiento. En diferentes facetas, desde apoyo a los emprendedores para impulsar sus negocios y, por supuesto, como universidad, no podría ser de otra manera, en impulsar también las habilidades y formación de estos emprendedores en una serie de temas que, pues desde SECOT, con quien tenemos desde con la universidad un acuerdo transversal para todos estos temas de emprendimiento y otra serie de temas asociados, nos están ayudando, nos están proporcionando una serie de charlas vinculadas con estas competencias de interés para los emprendedores. Ya hemos visto en anteriores sesiones temas como Lean Startup, Canvas o temas de conceptos financieros y económicos. Y en este caso vamos con otro de los temas fundamentales para aquellos que quieran iniciar e impulsar un proyecto de emprendimiento y en general para cualquier ámbito de la vida laboral y personal, que consiste en la comunicación. La comunicación al final es fundamental porque, como dicen Rufrán, al final lo que no se comunica no existe y en este caso pues es fundamental que además de tener una buena idea, ejecutarla y tenerla bien controlada, como nos explicaban con los conceptos económicos financieros, es fundamental saber ponerla en valor, como nos va a contar en este caso nuestro ponente José Pina, gracias a SECOT, que nos va a introducir ahora brevemente Doris Bandín. Pues nos transmiten una serie de experiencias muy concretas de su vida profesional que, pues podréis ver que son de gran interés para vuestros futuros proyectos de emprendimiento o carreras profesionales. De esta forma, sin extenderme mucho más, paso la palabra a Doris, que va a presentar al ponente. Muchas gracias. Doris. Hola, buenas tardes a todos. Tal como ha dicho Federico, soy Doris Bandín. Yo presido la Delegación de Madrid de SECOT y la Escuela SECOT de Emprendedores. SECOT es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que imparte asesoramiento, mentoring y formación a emprendedores, pequeñas empresas y startups. Este asesoramiento y formación son impartidos por sus seniors voluntarios que transmiten de forma altruista su experiencia profesional y empresarial, ofreciendo a sus asesorados y alumnos herramientas útiles para un emprendimiento eficaz. Entre estos asociados o socios de SECOT se encuentra nuestro ponente de hoy, que es José Pina Olmos. José Pina Olmos es profesor también de la Escuela SECOT de Emprendedores. Ahora está muy involucrado en temas de emprendimiento social y economía circular. De su trayectoria profesional cabe señalar que ha sido director técnico y de investigación de Provelte, investigador senior en ERT o director del Instituto Superior de la Energía, entre otros. Su último cargo fue como director de programas máster del Centro Superior de Formación de Repsol. José, te dejo la palabra. Muchas gracias, Doris. Bueno, gracias a los organizadores y a la Universidad Alfonso X por la invitación y gracias a todos los que estáis aquí presentes por vuestra asistencia y vuestro interés. En contrapartida, pues mi responsabilidad es hacer que os merezca la pena el tiempo que vamos a pasar en estas sesiones formativas. Hoy vamos a hablar de presentaciones de negocio en un entorno de emprendimiento en general. Vamos a usar, nosotros somos profesores de la ESEN, como decía Doris, es una escuela de emprendedores y nos dedicamos fundamentalmente eso, al apoyar el emprendimiento, ¿no? Entonces, esta presentación está, como veréis, muy segada a eso, a preparar cómo
proyecto emprendedor puede ser presentado en sus distintas fases, ¿vale? Bueno, SECOT ya Doris no lo ha dicho, quizás a lo mejor recalcar de que nuestra misión es crear empleo y fomentar el espíritu emprendedor. En cuanto a mí, ya también me ha hecho una enorme presentación, lo cual me llena de orgullo, ¿no? Que ni más ni menos que la presidenta de SECOT en Madrid pues se haya acudido a esta sesión a hacer la presentación, ¿no? Yo soy todo este tipo de cosas que veis por aquí, senior en SECOT, profesor de la ESEN, y también soy mentor en el Fondo de Emprendedores de Repsol, que fue mi última empresa. Y ahora concretamente pues estoy mentorizando un proyecto de base tecnológica sobre gemelos digitales en energía solar. ¿Vale? Yo he sido, previamente he estado trabajando en formación y he sido durante más de una década director del Instituto Superior de la Energía. Aquí en este centro, pues participé en lo que pudiera ser el modelo de aprendizaje de este instituto y lo hicimos. Yo estoy bastante satisfecho de los resultados y lo hicimos haciendo un aprendizaje basado en proyectos. Esto era para formar a titulados superiores que se incorporaban al mundo de la empresa energética, ¿vale? Y entonces lo hacíamos por proyectos. Y en cada uno de estos proyectos, que eran proyectos reales, con números reales, por ejemplo, un proyecto era un plan de inversión del gasoducto del Magreb, ahora que está en boga, ¿no? Que está en los periódicos. Y al finalizar, en equipo, los alumnos tenían que presentar ante, digamos, un panel de profesionales que bueno, probablemente iban a ser sus jefes después, pero que los iban a evaluar en función de la calidad técnica y la manera de presentar que tuvieran. Esto se hacía por al menos cada 2 meses, es decir, que tendrían entre 4 o 5 presentaciones de este tipo. Y he podido ver cómo ha ido evolucionando desde el principio al fin. No se me va de la memoria pues el caso de la delegada del máster de petroquímica, que un día que tenía presentación a las 8 de la mañana, cuando llego a trabajar ya estaba allí en la puerta de mi despacho y diciéndome, Pepe, no puedo presentar, estoy bloqueada, no puedo presentar. Y por más que la tranquilicé y la animé, verdaderamente ese día no pudo hacer la presentación. Pues si vierais cómo al cabo de todo el curso, fue mejorando, incrementando su confianza, dominando las tablas de cómo tenía que hacerlo y hoy en día pues es una profesional de tomo y lomo. Estamos hablando aquí de presentaciones en un entorno profesional, pero también con un alto grado de exigencia. Entonces, claro, esa aportación que desde el Instituto Superior de la Energía dábamos a más de 1.500 titulados superiores que pasaron por allí en los años que yo estuve, ha sido bestial, ¿no? Ha sido muy buena. Así que ya sabéis un poco por qué estoy aquí presentando esto y estoy haciéndolo porque soy verdaderamente, no sé cómo decir, un converso. Yo estoy absolutamente convencido de que esta es una de las grandes cualidades que debe de tener cualquier profesional. Saber comunicarse en un entorno profesional, de emprendimiento, ante inversores, incluso en cualquier otro tema de su vida particular. Y es que la comunicación es una de las 4 competencias fundamentales que se consideran clave para la empleabilidad en el siglo XXI. Cuando hablan el talento, desarrollar tu talento, que sepáis que una de las patas de este talento es la capacidad de presentar, de comunicar tus ideas y tu proyecto en un entorno y de forma verbal. Quizás alguno de vosotros, o bastantes de vosotros, ¿no? Conoceréis a Yuval Hariri, que tiene este libro de La breve historia de la humanidad, y él habla de decir, ¿sabéis qué hizo al Homo sapiens la especie más exitosa del planeta? ¿Lo sabéis alguno de vosotros? Pues si lo sabéis, ponérmelo en el chat y luego lo comentamos, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el objetivo de esta charla de hoy? Pues
el objetivo de la charla fundamentalmente es hacer una incitación, una llamada, un empujoncito, no sé cómo, o un empujón fuerte, ¿no? Para orientaros a que profesionalicéis la gestión de las presentaciones profesionales que tengáis que hacer a nivel personal. La presentación de tu emprendimiento, pero algunas otras presentaciones que son absolutamente calcadas como dos gotas de agua, como por ejemplo una entrevista de trabajo, o si tienes que hacer un vídeo para enviar con tu currículum vitae y tal, pues son bastante parecidas. ¿Qué digo cuando digo profesional? ¿A qué me refiero? A adquirir las competencias, y eso se hace a base de trabajar. Ya lo comentaremos a lo largo de toda la presentación, para que podáis cogerle la medida a la disciplina y encontrar un entorno donde os encontréis cómodos en cuanto a vuestras propias características y a las necesidades que tengáis, sin sobreponer una sobre la otra. La charla que tendremos la vamos a dividir en 3 partes. La primera es el valor de tu voz, cómo tu yo presentador de ahora es tu mejor amigo para desarrollar tu yo futuro, lo que tú quieres ser en el futuro. El segundo está dedicado a la preparación, y además de prepararlo como un diseño Lean, si estáis manejáis un poquito pues el entorno de metodologías ágiles o Lean Startup, o sea, pues ya sabéis más o menos a lo que se refiere. Y en el tercero está muy centrado con herramientas que os daremos a la práctica, la práctica del elevator pitch, del pitch deck o presentación a inversores. Estos serían como los grandes temas que trataremos. Empezamos con el primero, que es este de darle valor a tu voz. Si tu proyecto no tiene voz, ¿quién lo va a defender? Si tú no eres el que lo defiende y solo en el entorno donde coloques a tu proyecto solo no va a crecer, ¿no? No tendrás que cuidarlo y empujarlo y defenderlo. Y hay una cosa clara, si tú no le pones voz a tu proyecto, es probable que ese proyecto termine por no realizarse, y también es una idea. Entonces, de alguna manera, tu voz es el motor de arranque para que tu proyecto cobre vida, ¿vale? Pero antes de nada, para hacer una buena presentación, para tener una buena comunicación, lo que tienes que tener es un propósito claro que vaya por encima incluso de lo que pudieran ser tus intereses personales y que impacte de manera positiva en la sociedad y en el medio ambiente. Kawasaki, este es un libro de un clásico. De cuando en cuando pondré por aquí algunas referencias. La presentación, si vuestros profesores están de acuerdo, estaría disponible para que en un momento determinado la podáis tener y poder haceros sin tener que tomar ahora nota de los libros, referencias, enlaces, etcétera, ¿vale? Que vaya. Entonces, Kawasaki, que es una de las personas referentes en este tema de la comunicación en emprendimiento, dice que lo más importante, lo esencial para hacer una gran presentación es tener una gran causa. Bueno, no hace falta irte a la Biblia y hablar de los apóstoles, que cada uno iba por su cuenta, pero cuando tenían una gran causa, pues fueron capaces de hacer lo que hicieron, ¿no? Pero para que lo tengáis en cuenta, es muy importante tener muy claro un propósito que os trascienda al principio. Lo bueno de esto es que cualquier emprendedor, como seréis muchos de vosotros que tenéis a lo mejor alguna idea o algún proyecto en cierne, que eso ya lo tenéis, esa gran causa ya la tenéis, es vuestro emprendimiento, ¿no? Y con ese emprendimiento que pretendáis mejorar la vida de la gente, en lo que sea, a lo mejor a través de magdalenas para meriendas saludables, no sé, estoy inventando, estoy diciéndolo. Pues si es así, lo importante es que mejores también la forma de contarlo. Imaginaos que no tenéis un emprendimiento todavía, que no estaría de más que lo tuvierais, que incluso como ejercicio de formación es impresionante. Pero bueno, imaginaos que no, pero siempre tendréis metas profesionales, ¿no? Un yo al que queréis llegar a ser, ¿no? Pues si tenéis, y a lo mejor también tenéis el coraje de empezar a trabajar en pos de esas metas, pues eso sería el propósito. Bueno, utilizando alguna referencia que a mí me parece interesante,
es de que por la edad que vosotros tenéis, no como otros que tenemos más experiencia que potencial, pero en vuestro caso tenéis un gran potencial, ¿no? Y el potencial que tenéis para cambiar el mundo en la medida en que podáis, en la medida en que queráis y que esté en vuestra mano, pero es darle un impacto positivo al mundo. Si no lo hacéis, eso al final se derrocha, se desperdicia, se pierde. Es una lástima, ¿no? Para vosotros fundamentalmente, pero para toda la sociedad, ¿verdad? Y la verdad es que muchas ideas que se tienen, y a veces lo pensáis así entre amigos, esto lo podríamos hacer y tal, y a veces no siguen adelante por el propio mutismo de los fundadores, sacarlos. ¿Tenéis alguna idea? Llevarla a SECOT o a vuestros profesores para que se puedan, a lo mismo no funciona, pero esa base de ir corrigiendo y aprendiendo sobre la marcha como podréis hacer algo de importancia. Bueno, pues nosotros ya hemos dicho que la voz es el motor de arranque y ya al presentar sería quizás la primera acción, ¿no? Ya estáis actuando, conviertes lo que puede ser un propósito más o menos etéreo en las nubes, lo conviertes ya en una acción. Y esa acción, la primera medida que tiene, medida que tiene en cualquier acción, claro, tienes que relacionarte, va a generar vínculos con otras personas, pero de forma inmediata genera también dos cosas. Ya los demás a los que te estás dirigiendo te van a identificar, te van a dar una identidad, te van a dar una reputación. Pues mira, este es un buen profesional, este es una bella persona, este es un macarra, este es un resentido. En el momento que empieces a hablar, entonces eso, que sepáis que cuando nosotros presentamos estamos transmitiendo un reflejo a otros, a terceros, y que esos son los que al final nos van a dar la reputación de lo que somos. Pero al mismo tiempo también estás abriendo la posibilidad de hacer cosas, ¿no? La posibilidad de ponerte en marcha y empezar a colaborar para conseguir metas comunes, sea un viaje fin de curso o lo que sea, ¿no? Muy bien. En el entorno emprendedor, ¿pensáis que un emprendedor puede actuar así como a veces se llama o el solo emprendedor, un emprendedor que puede ir por su cuenta para construir una empresa y vivir prácticamente solo? No, eso no es una realidad. La realidad es de que para emprender vas a requerir desde el principio gente, ¿no? Gente que aporte como socios conocimientos y trabajo a tu emprendimiento, como proveedores, como inversores, te pueden aportar recursos. Gente y recursos al final no es que sean lo mismo, es que los recursos al final de la calle siempre van a tener personas, gente que te los puede facilitar o no. Y para eso tendrás que ir explicando tu negocio e invitarles a que se junten, que se unan, que te apoyen en las distintas medidas en las que puedan hacerlo a tu propio proyecto. De tal manera que presentar tu proyecto va a ser tan frecuente, tan importante, que se tiene que convertir en un hábito, algo que debes de hacer ya de forma casi sin pensarlo, ¿no? Como una extensión natural, decir, soy emprendedor. Pues si soy emprendedor, soy también presentador como estamos aquí hablando, comunicador de mi proyecto, presentador de mi proyecto, de mi idea de negocio, así. Bueno, entonces digamos, si el emprendimiento lo vemos como una aventura, en este viaje hay tres cosas muy claras que debéis de tener. El emprendimiento va de sumar gente, de sumar recursos, de empezar. Tú cuando empiezas como emprendedor tienes dinero. O cuando empiezas como emprendedor tienes reputación, pues probablemente, digamos, la generalidad de las veces es de que los tienes pero muy disminuidos, ¿no? Entonces tienes que ir sumando ese tipo de recursos y ese tipo de conocimientos que están en la cabeza o en los bolsillos de otros, y tendrás que ir aumentando tu círculo de influencia desde una primera etapa hasta cuando a lo mejor quieres escalar o tu emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema de sumar, no es delegable, o sea, esto es cuestión de que el emprendedor, a ver, a veces se puede decir, pero no me quería extender en esto. El presentar tu proyecto, el comunicar tu proyecto, tener conversaciones sobre tu proyecto es
una tarea del liderazgo emprendedor que ese es indelegable. Tú para emprender tienes que tirar del carro. Ese tirar del carro que decían los clásicos, ahora le llamamos más el liderazgo, es empujar de tu proyecto hacia adelante. Y eso te va a servir para crear relaciones de valor, ¿no? Entonces, en definitiva, prepárate. Este el mensaje de esta primera parte, a ver si sé yo dónde está esto. Aquí. Prepárate para poder defender tu proyecto, entenderte con otros con respecto a tu proyecto, que puedan tener intereses en tu proyecto. Estoy hablando de pues no sé, pues un director de marketing que tienes que incorporar o un proveedor que te tiene que suministrar en determinadas condiciones favorables un producto para que tú puedas trabajar, o clientes o distribuidores o inversores, ¿no? Y tendrás que entablar relaciones de mutuo beneficio, porque tú con qué autoridad partes del principio. Tú no tienes capacidad de mandar, a obligar a otros a que colaboren contigo. Lo tienes que hacer convenciendo, ¿eh? Lo tienes que hacer haciéndole participar de tu proyecto, porque va a ser bueno para ellos y bueno para ti. Bueno, y entrando ya a lo que es un elevator pitch. Elevator pitch es un concepto que se ha incorporado en lo que todo es el mundillo del emprendimiento como como un concepto esencial. Y al final de lo que se trata, pitch es una presentación breve. El elevator pitch es una presentación breve sobre tu negocio, tu idea de negocio, incluso presentación propia, en lo que pudiera ser el trayecto de un ascensor, 30 segundos, un minuto. ¿Para qué? Fundamentalmente, inicialmente eso no para llegar a un acuerdo. En ese tiempo ya tienes que ser rápido para llegar a un acuerdo definitivo. Es fundamentalmente para captar el interés sobre tu proyecto en determinadas personas y poder facilitar el inicio de una relación a través de encuentros posteriores. Esto vino primeramente reflejado a nivel de lo que yo conozco hace ya bastante tiempo. Carnegie, que bueno, pues era en mis tiempos en la empresa, pues era una referencia de cómo hablar en público, se llamaba, pero fue el que daba este concepto. Y además insistía bastante de que es algo que tienes que tener siempre a mano. Tu presentación la tienes que tener siempre a mano. Veréis de cuando en cuando que he puesto aquí un icono como si fuera de una tacita de café, porque es para mí el sustituto, porque también mi vida profesional lo he tenido que hacer así, del ascensor. Es la ocasión que tengas para tomar un café, pues en la espera de algo, en el asiento de un avión, de lo que sea, donde puedas tener oportunidad de contactar con una persona que puede ayudar a tu emprendimiento. Ahí tienes que tener a mano un buen elevator pitch para decirle qué haces y por qué esto le puede interesar, ¿vale? ¿Y esto es fácil o difícil? Pues mira, el fundador de la primera gran aceleradora de Silicon Valley, Paul, pues viene a decir que realizar un pitch eficaz es dificilísimo. Es la segunda cosa más difícil para un emprendedor después de crear algo de valor. Esto es esencial. Un emprendimiento, si no logra detectar una necesidad de mercado, una necesidad de la gente y darle una solución, si no tiene un concepto de negocio así, una propuesta de valor, pues no puede ir a ningún sitio, incluso haciendo presentaciones estupendas, ¿no? Bueno, pues yo me voy a permitir discrepar un poquito con Paul, porque para mí no es que sea difícil, ya lo veréis, vosotros sacaréis vuestra propia opinión. Lo que sí es muy importante. Mira, y ya aviso de que igual cometemos muchas tonterías y hay tanto escrito sobre presentaciones de negocio que a veces te dicen, pues no puedes meter las manos en el bolsillo, o tienes que ir con corbata, pero también bien apretada, que no sé qué. Fijaros, este de aquí, aunque no lo parezca, a ver dónde estoy, aquí. Este es que va en pantalón corto. Este es Paul, este es el fundador de la aceleradora. Claro, es en América, que no es en el tono y tenéis que llevar cuidado. Pero hay muchas cosas que le damos una importancia que luego realmente no tienen. Lo importante, ya iremos viendo, van a ser otras cosas.
Mira, y ahora voy a ver si puedo, soy capaz de transmitiros con una breve historia pues un elevator pitch. Quizás el primer elevator pitch de la historia. Mirad, en 1864, Elisa Otis, el de los ascensores Otis, pues era, pues quizás como muchos de vosotros, era un emprendedor que tenía, había captado una oportunidad de negocio relativa a un engranaje que evitaba que los ascensores caían. En ese momento todavía los ascensores iban con maromas, veis aquí, iban con sogas. Y tenían una altura limitada de 4 pisos y tal, porque, bueno, tiene una resistencia determinada. Y eso limitaba la altura del... Y claro, este Otis emprendedor, pues lo que iba era a constructores, decir, oye, pues utilizar esto, que esto puede ser muy bueno. ¿Qué pensáis que le diría un constructor? Pues lo que os pueden decir a vosotros también en cualquier momento. ¿Y esto dónde lo tienes probado? No, bueno, pues me parece formidable, pero tú lo pruebas y cuando lo hayas probado unos años y en distintos sitios, pues vienes para acá y me lo dices y yo te lo compro encantado. Claro, y para eso dice, bueno, pues si no hago yo pruebas, me voy a inversores, ¿no? Y cuando iba a los bancos y le decía, oye, necesitaría un dinero pues para hacer una prueba en grande con esto, pues ¿qué le diría a un inversor? Pues probablemente lo que, si vosotros ya ibais teniendo relaciones, es decir, ¿tienes mercado? El inversor te va a pedir esto, el banquero, ¿esto tiene mercado? Dice, hombre, no, porque todavía no. Bueno, mira, no, yo encantado de darte dinero, pero cuando tengas mercado vuelves, ¿no? Entonces el hombre en esta situación, por otro lado, no es antiguo el caso, pero es absolutamente moderno como funciona hoy en día, pues en esta situación lo que puso todos sus ahorros y en la exposición de Nueva York del 1854, pues puso una estructura, hay un andamiaje de un ascensor y pues en un momento determinado los focos iluminaron este ascensor, él se subió encima, ya iba cargado hasta los topes con bidones, etcétera, y fue subiendo hasta una altura, dos o tres alturas, y cuando estaba en lo alto, sacó un hacha, una espada, y cortó la maroma que lo mantenía en lo alto. ¿Os imagináis lo que pasó? El ascensor cayó durante 2-3 segundos, pero el engranaje que tenía preparado Otis frenó la caída ante el asombro de todos los que los estaban viendo, ¿no? Entonces, el pitch de Otis fue tan sencillo como decir, señoras, todos a salvo. O sea, que había y la gente se quedó con ganas de saber más. ¿Qué es lo que había hecho en esos breves 30 segundos que duró esta escenificación? Pues había elevado la confianza de los asistentes. Había visto de forma tangible y visible de que era un engranaje eficaz, ¿no? Y bueno, no me extiendo más en esto, pero dejó en la mente de los que lo estaban viendo lo que debe de dejar un buen pitch, el deseo de saber más sobre lo que le estás ofreciendo. Y así, de alguna manera, pues empezó aquí la era de los rascacielos, ¿no? Que, por ejemplo, la Torre Eiffel se hizo gracias a que tenían esto ya. Bueno, pero ya que lo hemos puesto a Otis de ejemplo, vamos a ver si le sacamos también un poco de utilidad y podemos sacar algunas lecciones de este elevator pitch. La primera de ellas es, a ver, ¿qué pensáis? La propuesta de valor, es decir, el engranaje en este caso de Otis, ¿pensáis que la propuesta, que tiene unos méritos legítimos y unas características formidables, porque por eso se quedó así, pensáis que por sí solos esa propuesta llevan a la aceptación de mercado? ¿Qué pensáis? Ponérmelo en el chat, si me hacéis el favor. Si pensáis que sí, que por sí solos puede ser suficiente y conduce a la aceptación, o que no. ¿Vale? ¿Lo tenéis ya puesto?
No, habían contestado antes, José, habían contestado sobre el primer planteamiento que hiciste, que creo recordar que era qué les hacía a las personas. No Sí, recuerdo bien cómo hiciste el planteamiento, ¿no? sí. La pregunta de Yuval Hariri. ¿Qué nos hace a la humanidad con la especie exitosa en Eso la es. naturaleza? Carlos Quintana contestaba el uso de herramientas, que entiendo que va por ahí un poco la respuesta, Bueno, por lo menos una de ellas, ¿no? sí. Bueno, la respuesta que la tenéis en el libro y que es recomendable, como este Hariri es un poco, la palabra no sería cachondo, ¿no? Pero sí que le gusta ser un poco diferente a lo que pueda pensar de él. Él viene a decir que lo que nos hace diferentes es el cotilleo para colaborar. Es decir, el cotilleo es conocer de los demás, del que está arriba, del que está abajo, del que ha hecho esto, del que ha traído esto y lo otro, y que nos abre la propiedad, la posibilidad de colaborar. Entonces, fijaros que en definitiva, aunque lo diga de esta manera, es la comunicación verbal la que nos ha permitido colaborar en grandes grupos, creer en grandes ideas como la religión, pero siempre ha partido todo eso de la propuesta de colaboración a través de la comunicación, es lo que venía a decir ahí. Y aquí, como me imagino que ya lo habéis puesto todos, yo, Contestaban que no. Ha habido un par de contestaciones diciendo que no al último No, planteamiento. totalmente de acuerdo. No, señor, no. Hay cantidades de ideas fenomenales que porque no ha llegado su hora o por lo que sea, pues se quedan todavía en el mundo de las ideas. Entonces, esto evidentemente la propuesta de valor que siempre es necesaria, es decir, no puedes emprender si no tienes algo útil. Acordaros lo que decía Paul, el del Silicon Valley, ¿eh? ¿Os acordáis que venía a decir que era la presentación era la segunda cosa más importante? La primera es tener algo que ofrecer de valor para la gente, ¿eh? Entonces tienes que emprender con algo útil, pero eso solo no es suficiente. No, la segunda lección que podemos sacar es de que el emprendedor marca la diferencia. Es decir, el emprendedor lo que hace, lo que dice, también importa, afecta a la aceptación de la propuesta, le da credibilidad. El mensaje que tú estás mandando no es solo el producto que tú tienes y el emprendedor, el cliente, el que le está recibiendo este mensaje, lo ve como un todo, no diferencia una cosa de la otra, lo ve con un conjunto. Entonces, es muy importante que el emprendedor desde el principio se labre una reputación. Al final, quien te vaya a ver va a decir si eres de fiar y en qué nivel tienes de autoridad en lo que estás haciendo, de competencia, de honestidad en lo que estás presentando. En definitiva, si eres de fiar, eso lo van a ver enseguida a la hora que vayas a presentar cualquier producto. Es muy importante trabajar. La marca personal va de eso, de gestionar, trabajar cómo te perciben los demás. Fijaos que esto para mí de marca personal o el marcar la diferencia desde el punto de vista del emprendedor es como una prima de riesgo, ¿no? Si tú tienes que prestar un dinero, ¿qué te digo yo? A Libia hoy por hoy, ¿no? O lo tienes que prestar a Alemania, pues la situación es bastante diferente, ¿verdad? Bueno, pues esto sería, si tú tienes una buena reputación, acompañas digamos, a que te acepten tu producto o tu proyecto o la posibilidad de colaborar contigo, ¿vale? Mientras que en caso contrario, pues casi la nula, ¿no? Y también es importante, pues no ser uno más de forma indiferenciada, de que te vean como una persona capaz de hacer cosas diferentes, ¿no? Y quizás la tercera lección, a mi modo de ver, es de lo importante que hemos estado viendo lo que es un emprendedor creíble, lo de tener un producto que sea útil, que realmente sea útil. Y hay un tercer elemento, y es de que para convencer, al final tú tienes que creer, tú de alguna manera tienes que contagiar
la energía, la confianza que tienes en sacar tu producto y lo bueno que va a ser tu producto para el que te está escuchando, para el medio ambiente, para la sociedad. Es decir, ¿pensáis que se puede competir en un mundo sin ganas, sin energía? Sí, aquí no sé cómo decir, los sentimientos positivos, optimistas que tú tengas con respecto a tu producto contagian al que te está escuchando. Es muy frecuente, lo veis ahí en azul, cuando se presenta un proyecto, no sé, una sesión de inversores, que te puedan contestar algo de esto, ¿no? Es decir, tenéis un proyecto muy bueno, pero parece que no lo creéis. Y es que a veces, pues no sé, a veces por los miedos, la desconfianza, porque en se presenta hasta el propio vocabulario muy incondicional, se haría, se podría, no sé, te ponen en una situación que parece como que no termináis de tener fe, confianza en lo que estáis haciendo, así no se puede avanzar. Bueno, esto es una referencia, no hacerle mucho caso a los números, pero bueno, una cita para apoyar esto. En la comunicación efectiva, el 20% es lo que sabes para hacer una buena comunicación. Y el 80% cómo te sientas respecto a lo que sabes, cómo lo transmites desde tu pasión, entusiasmo, energía, etcétera. Este tipo de cosas del 20 y el 80 no creo que lo haya estudiado, pero lo que sí podéis sacar de que Jim Rohn, que es un conocedor en temas de comunicación de primera línea, lo que sí te está diciendo que tan importante es lo que estábamos diciendo, el producto, la parte primera que estábamos diciendo, el valor que aporta, cómo tienes que poner también en la ecuación cómo te sientes tú respecto a lo que estás ofreciendo, a la relación de mutuo beneficio que estás ofreciendo, ¿vale? Esto, para los más curiosos, tenía dudas de si meterlo, el asunto del ethos, el logos y el pathos. Pero, coño, si estamos en la universidad, yo creo que tampoco nos vamos a asustar de algunos. Estos no son latinajos, estos son palabras griegas, pero que en definitiva es de lo que hemos hablado. Logos es el valor de las cosas, es decir, la utilidad que pudiéramos encontrar en lo que te están ofreciendo. El ethos tiene que ver con la credibilidad del que lo está ofreciendo, y el pathos sería la conexión, ¿cómo te diría?, en valores, emocional, sentimental. Vamos a verlo con unos pocos ejemplos, la sintonía que puedas tener con esto. Mira, en el lenguaje de marketing, quizás alguno de vosotros, si estudiáis algo de esto, conozcáis a Seth Godin, que es pues el autor de este librito que tenéis, muy recomendable. Espera, ¿esto se me ha ido? ¿O lo tengo? No sé si lo tengo. El autor de este librito, no será, no, a lo mejor son 80 hojas, muy fáciles de leer y muy bueno. Bueno, pero dejándonos de hacer propaganda y volviendo al tema. El lenguaje de marketing, y a veces la presentación se puede ver como una herramienta de esto, pues lo que viene a decir, primero, tienes que tener algo que merezca la pena. Por ejemplo, el ascensor de Otis, ¿verdad? ¿Os acordáis? Segundo, ¿por qué no funcionaba Otis inicialmente? Porque no había llegado a tener una confianza en la gente, porque no se había hecho nunca, no porque fuera malo, sino que eso era algo novedoso y requiere pues un periodo de demostración para que la gente lo coja. Tienes que crear presencia y el tercero, bueno, pues eso es el que ver un contexto, una historia de un contexto compartido. Esto, si pensar, por ejemplo, en un coche, pues yo en este caso ponía un híbrido, o un híbrido enchufable, o un coche eléctrico. Ahí están poniendo algo que merezca la pena, pero al mismo tiempo tiene que ser algo que genere confianza. Al principio, si el coche eléctrico, pues a ver cómo va a funcionar esto, si me va a dejar, tiene que te tiene que dar confianza. Por eso, Kia, que es el coche que yo tengo, te dice 7 años de garantía. Dice, mira, pues ya me da confianza. Y tercero,
te da una historia donde podéis compartir una narrativa, ¿no? Al final es una historia de que podemos hacer desde la tecnología un mundo no contaminante en CO2, ¿no? Tú puedes, ahí estás haciendo un tipo de relación más emocional con el potencial cliente, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo aquí, esto es ya en el lenguaje de elevator pitch. Mauricio de la Cava pues tiene este libro, este es el libro suyo, es recomendable, y además tiene cantidad de vídeos, es decir, para los que estéis interesados, pero también nos viene a hablar en esencia de estas mismas tres cosas desde el principio. Dice, tu presentación tiene que tener credibilidad. Y la credibilidad es lo que hemos estado hablando en el asunto de el ethos. La persona que lo transmite tiene que tener una cierta, de generar un poco de una suficiente confianza. Debe demostrar claramente beneficios para el público. Eso es lo que hablábamos del logos. Y al mismo tiempo habla de emociones, que sería relacionado con el patos, que sería esto de impulsada por las emociones. Aquí a lo mejor aquí se pasa un poco porque, a ver, yo personalmente no lo haría. Pues a mí esto presentar está muy bien, pero de tocar a la audiencia y además profundamente, pues habrá que pedirle permiso y habrá gente que se lo tome a bien y otros a lo mejor no tan bien, ¿vale? Pero bueno, si lo veis en las charlas de TED que están en un sentido, todos la conocéis, ¿no? Pero están en un sentido de, son presentaciones, son comunicaciones, pero no en un entorno, digamos, de emprendimiento, sino son más genéricas, ¿no? Y si veis aquí, pues te vuelven a hablar del atractivo emocional como lo fundamental, las razones que puedan tener para creer y la credibilidad del que está hablando y del entorno en un tanto por ciento. Esto en un entorno de emprendimiento pues cambia, ¿no? En una presentación en una incubadora, pues a lo mejor esta proporción que hablábamos arriba cambia, y en una presentación a inversores, pues quizás lo más importante pues sean el producto, lo que hablábamos al principio, y luego, esto se me ha ido. Luego, pues las otras partes del atractivo emocional y debe ser importante, y la credibilidad, ¿vale? Bueno, aquí al final esto es bueno que conozcamos que al final de debajo de todo esto lo que hay es la biología de hacerte entender cómo nos comunicamos de un cerebro a otro. Pues eso tenemos que ver, es casi como en una casa. Antes de entrar en una casa, primero tienes que pedir permiso, ¿no? Entonces, comunicarte de un cerebro con otro, pues también requiere un proceso. Tienes que pedir permiso, no por presentar de forma muy racional. Presentar es racional y el neocórtex aquí es el que hace el trabajo. Vas a conseguir convencer al que tienes enfrente, a tu interlocutor, que lo que va a ver primero es decir, ¿esto cómo afecta a mi supervivencia? ¿Esto me viene bien? ¿Es un peligro? ¿Cómo me afecta a mis relaciones sociales? ¿Esto me hace mejorar o no con las relaciones sociales? ¿O cómo soluciona mis problemas? Entonces, esto de alguna manera lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para a la hora de presentar, tener solo con el producto no vamos a conseguir convencer. Tenemos que nosotros enviamos nuestro mensaje con el neocórtex, pero el receptor lo está viendo desde el cerebro reptiliano, por decirlo así, y entonces está viendo así qué hay para aquí para lo mío, ¿no? El cerebro de la persona, de tu interlocutor, tiene tantas cosas que tiene que priorizar y ver si, pues eso, si no es muy importante, pues lo deja para más tarde, ¿no?
Entonces tienes que ver, lo tira como spam, ¿no? Esto es interesante también que lo conozcáis, de cuando nosotros estamos hablando con el interlocutor, en principio no estamos en el mismo nivel de entendimiento, ¿vale? Por lo cual en una presentación, en tu presentación de negocio lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Y ahora, para ir terminando con esta primera parte, vamos a ver cómo le afecta esto a los emprendedores y ver algunos testimonios de los emprendedores. El primero de ellos es este de Tim de la empresa Pandora, lo que nos viene a decir, bueno, de todas las habilidades de un emprendedor, lo más importante es presentar una idea con confianza, elocuencia y pasión. Bueno, pues si quieres, en vez de pasión, ponle energía, y en vez de elocuencia, ponle claridad, pero eso es lo más útil. Es impagable cuando te diriges a un grupo de inversores, de empleados, etcétera. Es muy importante presentar tu idea de forma clara y resaltando la utilidad para el que tienes enfrente, ¿vale? Y esto, como veáis, no es nada fácil, ¿eh? Para Tim le llevó, como veis aquí en esta parte subrayada, que tuvo que hacer presentaciones a 350 inversores antes de poder conseguir un sí para su proyecto. Al final, el practicar y practicar marca la diferencia. Aquí tenía una cita. No, sí, la tengo arriba. Vale. Un segundito. Dice, lo que distingue, para no fiarme solo de la memoria, lo que distingue, decía Stephen King, a un emprendedor con una buena idea, con talento, de un emprendedor con éxito, es un montón de trabajo duro. Hay que trabajar y trabajar. Aquí veis practicar y volver a practicar. El oficio de emprendedor es muy insistente en estos temas. Otra característica es, y aquí con el ejemplo del fundador de Starbucks, es la necesidad de persistir. En el transcurso de tus presentaciones habrá muchas veces el que te entren hasta ganas de abandonar. Entonces tienes que tener el coraje de persistir para alcanzar el éxito, tener determinación. Esto a veces se puede llamar resiliencia, pero esto, bueno, es persistencia en el esfuerzo y una determinación por alcanzar un objetivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, igual cuando tienes que hacer una presentación, lo mejor es seguir unas líneas, ¿no? Es decir, seguir unas guidelines, unas líneas generales, y lo haces así. Y después ya pues vas introduciendo elementos que tú incorporas de forma personal, pero que ves que te van bien. Y al final lo haces a tu manera, lo tienes que presentar a tu manera, ¿vale? Entonces, esto de hacerlo a tu manera, de forma con tu singularidad, me viene muy bien pues esta cita con los fundadores de Microsoft, ¿no? En Microsoft tienen una escuela le llaman Pitch Perfect Training, para ver cómo se hacen las presentaciones de negocios y todo eso. Pero fijaros en lo importante que es tener una singularidad. Aquí Bill Gates, veréis que es bastante reservado, esto ya tiene su tiempo, y Steve Ballmer aquí incluso tenía pelo, pero fijaros la diferencia. Buscar tu propia singularidad a la hora de hacer tus presentaciones de negocio. Ladies and gentlemen, Steve Ballmer.
Ahí lo tenéis, dando saltos. Fijaros, el Bill Gates inicial ahora ha cambiado mucho, ahora no tiene nada que ver con esto. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. Que ya, después de su propia presentación, ya no tenía la suficiente seguridad para seguir si no era mirando el texto que tenía en la pantalla del ordenador. Y bueno, Bill Gates era exuberante, desbordado. Esto era en una convención de Microsoft y tiene sentido. Pero estaba comunicando que las cosas iban bien, que era una gran empresa en la que estaban trabajando todos los asistentes. No me extraña que se le haya caído el pelo. Mirad, 3 palabras, en 3 o 4 palabras dice su mensaje. I have 4 words for you. 4 palabras. I Love this company. Pues, Yeah! transmitía la exuberancia. Yo amo esta compañía, transmitía alegría. Es una manera de hacerlo. Sin embargo, Bill Gates inicialmente mostraba inseguridades. Microsoft first came up with the Windows concept back in 1983. And today, the leading software users have switched into the Windows environment. Lo veis. Tiene que tragar saliva y volver cada frase a apoyarse. Esto en principio, pero la forma no le daba soltura, ¿no? Pero cada uno iba teniendo su singularidad. Al final, Bill Gates conectaba mejor, incluso en la propia convención, que el Steve Ballmer, ¿no? Bueno, la historia lo puso a cada uno en su sitio, también es cierto. Bueno, entonces ya por ir terminando, de esta última transparencia, el mensaje sería de que hazlo a tu manera, encuentra tu estilo. Hay algunos elementos como que lo que indica Kawasaki, de que la clave de una gran presentación es tener una gran causa. ¿Ya? También es amar lo que haces, que nos recomienda Steve Jobs. Nada hay más contagioso de ver a gente que disfruta de lo que está haciendo. O esta última recomendación de Picasso, conoce las reglas como un profesional, pero luego puedes romperlas como un artista a tu manera, a tu estilo. Y quizás el mensaje más importante que podríamos dar aquí al finalizar esta primera parte es de que no permitas que una receta, que aquí en este campo de presentaciones de negocio, las hay mucho, estropee tu presentación, encuéntrala como propia. Al Gore se dice que perdió las elecciones en el último momento por influencia de sus asesores para que fuera más agresivo y al final terminó perdiendo, ¿no? Bueno, pues esto, aquí hace poco también tuvimos una referencia también clara. Bueno, resumiendo con lo que hemos visto hasta ahora, una primera parte es el tema del hábito emprendedor. Tienes que tener un propósito claro emprendedor, hacerlo de forma profesional y orientado a crear relaciones, ¿no? El segundo apartado que hemos ido viendo es lo que hemos visto con Otis, lo importante que es tener un buen producto, una marca personal que te facilite credibilidad y un vínculo emocional que te dé sintonía, lo que hemos llamado como logos, ethos y pathos, ¿no? Y en cuanto a la última etapa, lo que hemos visto, lo importante que es tener una práctica constante de persistir y al final hacerlo en un estilo personal, ¿no? Hacerlo a tu manera, pasar de una receta a algo con lo que te encuentres bien y al final hacerlo a tu estilo, a la manera que tú veas que puedes hacerlo de forma más correcta, que te sientas mejor. Bueno, pues esto era la primera parte. No sé si hay alguna pregunta.
Sí, comentaban por aquí, José, de dónde se pueden realizar estas presentaciones. Hay lugares donde se reúnen inversores, por la referencia que has hecho hace un rato, yo creo, sobre este tema. A ver, sí sé que hay algunos, no sabría decirte ahora el sitio, pero sí que hay pues encuentros para realizar elevator pitch. Pero de todas maneras, también hay a través de en conferencias, etcétera, donde tú puedes hacer tu propia presentación. Pero otra manera es de que con tu propia presentación tú puedes acudir a incubadoras, aceleradoras, a servicios municipales de apoyo al emprendimiento, donde tú tendrás que hacer una presentación para poder acceder a sus servicios. Entonces, este es el... No sé si he respondido totalmente a la pregunta que hacíais. Sí, yo creo que más o menos era eso por donde iba la pregunta. ¿Alguna otra cosa al respecto a este tema? ¿Lo habéis visto claro? De momento no hay muchas más dudas. Yo creo que está quedando bastante claro de todas maneras. Bueno, yo no sé si hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, son las 6, veo. Yo en esta primera etapa lo que hemos visto nos hemos centrado fundamentalmente en lo que pudiera ser el emprendedor, ¿verdad? Y la necesidad que decíamos aquí al principio de darle valor a tu voz, de tu impulso, ¿no? Que hemos estado viendo. Bueno, pues esto yo creo que con el ejemplo de Otis hemos estado viendo los tres temas importantes de que importan el valor de lo que estás ofreciendo, importa el emprendedor que está soportando esa propuesta de valor e importa la conexión emocional con el público al que te estás dirigiendo. Y luego, bueno, pues ya al finalizando, pues esto, la necesidad de practicar, de persistir y de hacerlo una presentación propia, que no te lleve a fracasar el seguir un tipo de presentación que tú no veas como adecuada a tus valores y al producto y objetivos que tienes entre manos. ¿Vale? Bueno, pues entonces yo dejo de compartir esta. Si no tenéis alguna otra pregunta, empiezo con la segunda parte. Hoy haremos esta segunda parte y mañana seguimos con el resto. Pues adelante, ¿sí? Porque no parece que haya más dudas. Pues gracias. Imagino que la presentación va sin retrasos, ¿no? Sí, no, se te escucha bien y aparentemente va sin retraso, sí. Vale, formidable. Bueno, pues empezamos la segunda parte de todo esto, de presentaciones de negocio. En esta segunda parte viste que ahora lo que tenemos que hacer es el diseño. Quizás esto tendréis mucha documentación a la que poder recurrir y bueno, voy a ir quizás un poco rápido de cómo se puede hacer, pero tratando de ver los elementos esenciales. Aquí el asunto es preparación, preparación y preparación, pero prepararlo desde un punto de vista también de metodologías de emprendimiento, ¿vale? Entonces, en esta etapa se trata de que diseñemos una presentación que sea eficaz. Y seguimos el ciclo clásico de preparar, practicar y aprender. Esto es como algo que tiene que ser más o menos armónico, tu propia presentación, y es como un trabajo de composición, ¿no? De que vaya bien secuenciado una cosa detrás de otro, ¿no? Es un proceso de creación y además es algo que vamos a estar constantemente en construcción. Bueno, aquí la primera parte, antes de entrar un poquito más en materia, es de que aborda tu presentación como un emprendedor aborda el resto de cuestiones. Tu producto mínimo viable pues es correspondiente a tu presentación
mínima viable, los entregables de tu proyecto. También corresponde a los pudieran ser empleables dentro de tu presentación. Y lo que se trata es de ir haciéndola buena por diseño, contrastándolo con la reacción del público al que te diriges, ¿no? Es un proceso, el primer punto que viene aquí, es un proceso que mejora poco a poco por iteración, como estamos haciendo cuando en un proceso de emprendimiento. Es algo fundamental que aquí veamos de que yo estoy al mando, yo influyo, el emprendedor influye en el resultado, yo diseño las situaciones que preveo ganadoras y que esto no va exclusivamente de genes. No hay gente que comunica, que la hay, gente que comunica como los propios ángeles o que tiene una cierta simpatía personal, pero todo eso está bien, todo eso puede apoyar, pero lo esencial es que aquí para el emprendedor esto va de preparar, probar y aprender. Es un ciclo continuo, ¿no? De aprender. No es solo una habilidad personal de comunicar con facilidad verbal, sino también de cómo identificar oportunidades y trasladarlas a los que te están escuchando. Pero siempre en esto es la primera gran recomendación es de que no olvidéis de que estáis al mando. Vosotros vais en el asiento del conductor en vuestras presentaciones. No dejéis que algunas orientaciones más o menos bien intencionadas o digamos de libro os estropee vuestra presentación. Vosotros sois los responsables últimos de que tu presentación llegue y tenga éxito. ¿Y cómo diseñamos una presentación? Pues fundamentalmente vamos a ver 3 elementos. Aquí veréis en toda la presentación que el número 3 es fácil de manejar y de comunicar. Entonces, bueno, el que pongo como 0 es que tú ya tienes un objetivo, ¿no? Tú empiezas ya con un porqué. Ya estás metido en el mundo del emprendimiento y lo que quieres es constituir una empresa. Entonces, eso ya sabes por qué lo haces, ¿no? Bueno, y entonces, ¿a quién me dirijo? Pues ese sería el primer punto a tener en cuenta. Ahora lo desarrollamos un poco. ¿Y qué quiero que hagan a quien me estoy dirigiendo? Sean inversores, o pueden, no sé, una aceleradora en la cual me quiero incorporar o distintas posibilidades que tenga. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué necesitan sentir? Esto sería en el primer apartado. El segundo aquí sería el contenido que les voy a contar. Y el tercero sería cómo lo hago, con qué medios, ¿vale? Entonces, bueno, el objetivo, esto es como muy clarito, ¿eh? ¿Qué es lo que quiero lograr del público? Pues al final yo quiero que hagan una acción y esa acción es que apuesten por mi proyecto. ¿Y para qué presento? Pues presento fundamentalmente para convencer de las bondades de que se puedan incorporar a mi proyecto como clientes, como inversores, como proveedores, como trabajadores, por decirlo así, de esta manera, o compañeros de equipo, y hacer una invitación al final de esto. Es decir, estoy presentando para sumar recursos a mi proyecto. Y esto, mi propósito va a guiar toda mi presentación, pero esta es la parte inicial. Luego, ¿a qué personas me dirijo? ¿No? ¿A qué gente? ¿Cuál es el objetivo de a qué personas me dirijo? Lo primero de esto es, primero, saber a quién me dirijo, conocerlas antes y saber quiénes son, qué deseos y necesidades tienen y qué expectativas tienen con respecto a mi presentación de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que quieren conseguir con esto? Y nunca olvidar el poder del público. El público, en este caso el interlocutor, el que te escucha es el protagonista, ¿eh? Destaca lo que es más importante para ellos, no las características de tu producto, sino lo que consideramos que es más importante para los que nos están escuchando. Y al final tenemos que tratar de darle
un papel, invitarle a que sea un colaborador activo en el proceso que te va a llevar a ti a constituir una empresa a través de tu emprendimiento y que va a ser beneficioso bien como cliente, bien como proveedor, bien como pues colaborador interno de tu emprendimiento, ¿vale? Es algo a conectar esto de nuevo. Es decir, mi producto, le tenemos que convencer de que mi producto te va a ayudar a jugar en primera división, ¿no? Es decir, tu futuro cliente estaría en esta posición, la situación actual, y con tu producto podría llegar a una situación superior, ¿no? Con más beneficios. Volviendo al ejemplo que teníamos de Otis, pues Otis, aquí lo tengo. Inicialmente, la situación inicial de sus clientes es de que podían hacer edificios de 4 plantas con los ascensores que tenían y con su producto pues llegaron a 12, bueno, y después superiores, pero esto es por el ejemplo de OTI, ¿vale? Entonces, las buenas presentaciones no es para que tu producto sea el vencedor. Las buenas presentaciones van dirigidas para hacer que el destinatario se considere que con tu producto ha mejorado sustancialmente. Como veis aquí en esta frase central, dice, no me digas lo bien que lo haces, que no es el tema, lo bueno que me hace cuando lo utilizo. Eso sería el objetivo de cuando te diriges al público. Entonces, piensa que en este es fundamental, que en este momento cuando tú te estás dirigiendo, estás haciendo tu presentación de negocio, el partido se juega en el campo del otro, en la mente del otro. Tienes que tratar de ver cómo accedes a la mente del otro para poder introducir tu mensaje y hacerlo partícipe, ¿no? Entonces, es importante mirar en estos dos elementos, bueno, aquí lo que llamamos resonancia, que es buscar un territorio común, un objetivo que comparta, cuáles son los intereses comunes y entonces comunícate en esa frecuencia, ¿no? En esa frecuencia. Por ejemplo, en cuanto a lenguaje de valores, etcétera. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una presentación a inversores, muy probablemente estén valorando el beneficio y riesgo. Si estoy haciendo una presentación para el ayuntamiento o para lo que pudiera ser a lo mejor una incubadora del ayuntamiento, pues estarán muy interesados en cómo conseguir empleo en ese municipio. Entonces eso tienes que ver de estar en resonancia, en acuerdo con los objetivos que tienen los que te están escuchando en tu presentación. Probablemente aquí vas a hacer las dos cosas. Vas a poder generar beneficios y vas a poder también pues sacar a gente del paro o ayudar a que salgan no sé, más riquezas en el propio ayuntamiento. Y por otro lado, tienes que tener en cuenta de que como todo lo que hacemos hay una resistencia, ¿no? Anticípala. Es decir, ¿por qué te voy a creer? Hay un escepticismo inicial porque, bueno, sobre todo en los occidentales somos escépticos y tienes que tratar de superarlo, ¿no? Entonces, y que todos a los que nos estamos dirigiendo, pues no tienen un mismo nivel de sensibilidad. Hay algunos que innovadores o que son early adopters que tienen capacidad de incorporar cosas nuevas y otros que son como más reacios, ¿no? Entonces tú tienes que tener eso en cuenta a la hora de dirigirte al público, a la hora de hacer una presentación. En cuanto a los contenidos de lo que quieres indicar ahí en tu presentación, recuerda siempre de que en el otro lado, tú estás hablando desde del neocórtex, desde la parte superior racional, pero el que te está escuchando está teniendo más cosas, tiene más elementos de criterio. Entonces te escucha en una fracción, ¿vale? En un 70%, entiende lo que escucha también en una fracción y recuerda también otra fracción. Eso quiere decir esto como regla de que se puede quedar con un tercio de lo que digas. Entonces, sabiendo esto, lo que tienes que tener muy claro es que igual tienes que repetir las cosas varias veces para que se consoliden en la mente
de la persona a la que te estás dirigiendo. Y bueno, pues como forma general podríamos decir que elimina la información que no necesita, todo lo que no aporta distrae. La regla de 3 de que si podemos hacer nuestra presentación con 3 mensajes memorables sería formidable. Pero no es necesario que sea exactamente así, pero si tenemos algo que sea fácil de recordar y que reiteradamente repitamos. Y también el tema del tiempo. Tú, bueno, a veces en una presentación de elevator pitch tienes 1 minuto, a veces en el de speech pitch puedes tener bastante más, eso lo iremos viendo, pero en esto ten en cuenta que 1 minuto son 120 palabras, eso son 8 sentencias, frases cortitas de 15 palabras. Tienes que ser muy claro, muy simple en lo que está diciendo y con mucho foco. Y tener en cuenta que muchas veces tienes que repetir. Aquí hay algo que debemos de tener en cuenta, que normalmente de tu producto tú sabes un montón. Y pareciera que lo que tú estás buscando es que el que tienes enfrente te diera una palmadita en la espalda diciendo, bueno, lo que sabe este hombre, lo que ha estudiado. Bueno, en este entorno eso no vale, eso es casi una maldición. El que tienes enfrente está mirando para ver si invierte, para ver si colabora contigo, para ver si te suministra productos y tiene una mentalidad distinta que no puedes tratar de obviar y de hacer las cosas muy simples, fáciles de entender y repetitivas. Entonces aquí, esto, como estáis viendo en este dibujo, pues claramente debes de tratar de ordenar muy bien tu presentación para que sea casi sota, caballo y rey, ¿no? Lo simplifiques. Cuando tienes algo muy complejo, como indica en este libro, la complejidad ahuyenta. No me haga pensar yo. Dime lo que quieres que hagamos y dímelo de forma clara. Pues de forma clara es de forma muy estructurada. Vamos a hacer esto primero, esto segundo y esto te llevará al tercero. Y por último, esto quizás hay de recordar, la ley de simplicidad es que si yo tengo 2 interpretaciones y tú me estás liando y tengo otra opción, dice, pues mira, yo lo que tú me estás diciendo me parece muy bien, pero me voy a comprarlo al Corte Inglés que es más sencillo y me lo pueden devolver si tengo algún problema. Entonces, en cuanto a la estructura también debe ser como muy sencilla. Al final es captar la atención. Ahí tenemos que tener una alerta al principio sobre lo que estás presentando, describir los puntos de los que vas a hablar. Esto forma parte de un mismo momento, prácticamente, de una secuencia conjunta. El segundo sería desarrollar los puntos clave, si puede ser 3 o menos, y al final ya es lo que deben de recordar y una llamada a la acción, ¿no? Terminar para que ellos tengan que actuar de alguna manera respecto a tu propuesta, ¿no? Estos serían como los 3 puntos de una estructura de tu presentación, ¿vale? Una estructura lógica. Hay que llevar mucho cuidado a la hora de captar la atención y mantenerla. La atención es, no sé cómo decir, aquí yo pongo como cruel, pero es difícil de retener, tiene muy poquito tiempo que te puedes permitir, enseguida tendrás que cortar en una presentación de este tipo y entonces, bueno, tienes que tener mucho cuidado de ir captando la atención en cada momento y que sea una secuencia rápida y bien llevada. Y otro tema a la hora de impartir contenidos es que son tan importantes los datos como la narrativa, ¿no? Entonces, está ya más que probado que los mensajes emocionales, dichos de forma más genérica, es decir, no solamente los racionales, sino todo lo que no es racional le vamos a llamar emocional, pero también están relacionados pues, con los sentimientos, valores, etcétera, son importantes para hacer una narración persuasiva. Pensar que esto no es un discurso puede ser una presentación de negocios, estoy dirigiéndome, ¿no? Puede tener la extensión que tenga y tienes allí un público cautivo. Aquí tenemos que actuar más casi como en una película, ¿no?
que como en un discurso tradicional. Entonces, lo que cuentas en tu presentación influye en el valor de lo que tú tienes allí. Y el valor por sí solo no existe, es en función del receptor que lo está viendo. Hay un librito de objetos significativos, de que, bueno, se cogieron determinados objetos, Joshua, cogieron determinados objetos en en anticuario, y lo fueron colocando con una historia determinada de dónde venía este hipopótamo, rinoceronte, en fin, el valor que tenía en una determinada cultura, etcétera. Entonces, lo que cuenta respecto a un producto influye en el valor. No me voy bueno, no, es que he puesto demasiadas quizás transparencias aquí. Para mí es un ejemplo muy bueno. Y muy probablemente todos conocéis a Viktor Frankl, el autor de este libro, uno de los libros pues, más influyentes de nuestra época. Pues él inicialmente lo presentó, después de salir de los campos de exterminio nazi, lo presentó así, del campo de la muerte al existencialismo. Y pasaron los años y eso apenas si tenía lectores y no encontraba público. Entonces, en un momento determinado, Viktor Frankl introduce un relato autobiográfico que le da sentido a lo que estaba poniendo en aquello. Es decir, lo pone en contexto, lo pone dentro de una historia. Y entonces, bueno, pues se ha convertido, le cambia el título. Entonces se ha convertido en uno de los libros más influyentes de nuestra época. Por decirlo de forma muy sencilla, el contenido te informa, pero las historias te terminan convenciéndote, ¿no? Esto es como, yo lo que llamo aquí el dato y el relato, pero bueno, es así. Aquí lo tenéis de forma también explicado de otra manera. Los datos pues están segmentados. Esto hay que darle una cierta ordenación, analizarlos, darle una presentación visual y al final explicarlos como una historia. Esto es un relato. Para que puedan convencer, son los mismos elementos los que tienes aquí que aquí abajo, pero le has estado dando forma. Hubo un momento en que se decía que el contenido, si por decir esto, el relato, el dato era el importante, pero hoy se ve de que tanto el dato, que es fundamental, como el relato son importantes a la hora de poder llegar a un convencimiento, ¿no? Al final, Andoni Aduriz hablaba de esto, de que somos comedores de historias, ¿no? El sabor de las historias. Sin eso, cualquier plato es intrascendente, sin contar la historia de dónde viene, por qué se ha hecho y qué sentido tiene aquello, ¿no? Bueno, ya cambiando ya para ir recogiendo un poquito este capítulo. Ahora ya llega la hora de la verdad, la hora de la presentación. Hemos hablado de los contenidos que tenían, el relato, todo esto lo hemos ido viendo con anterioridad y ahora ya tenemos que hacer la presentación, ¿no? Entonces, recomendaciones, esto hay muchísimo escrito. Seguro que tenéis muy buena información accesible al respecto, pero bueno, por comentar algunos elementos para mí esenciales, es de que es normal que al principio tengamos un manojo de nervio a la hora de hacer una presentación donde nos estamos jugando quizás el futuro de nuestro emprendimiento. Entonces, como consejo, utiliza la memoria poco, pero utilízala en las primeras fases porque puede haber cualquier, no sé qué decir, imprevisto que saque el tema de lo que tú tenías en mente y te pueda distorsionar el arranque. Entonces, memorizar la primera frase es importante, las vas expresando y si empiezas bien ya tomas el control. Tú ya tienes el control de tu presentación y entonces a por el resto. Ya fluye con tu presentación y disfruta de su presentación, de tu presentación. Pero no es nada extraño, es normal que al principio pues estés pues, es un manojo de nervios. Segunda recomendación, que no son unas recomendaciones completas, es, bueno,
sonríe, encuéntrate bien con lo que muestra cómo te sientes. Estás haciendo algo, un proyecto en el que amas los resultados que se puede obtener con ellos. Entonces, muestra que tu energía viene de dentro, no ocultes tu entusiasmo, ¿no? Esto es importante. Y por último, una tercera recomendación es que ten siempre presente a las personas que tengas enfrente, sean inversores, sean empleados, futuros empleados tuyos, proveedores, etcétera. Mantén el contacto visual que muestran sinceridad y confianza, de que no miento, la técnica de faro de tratar de incorporar con la vista a todos los que tengas. Si tienes 5 personas que están haciendo, bueno, están estudiando tu proyecto para poder hacer una inversión, incluye a todo el mundo y salúdalos de entrada. Y esto se aprende presentando. Es normal que estemos en una presentación con un poco de situación de nervios, ¿no? No es una situación normal. Hay un par de cuestiones que quería transmitiros aquí en este momento. Y es por ejemplo, el tema de la postura, sin entrar en muchos detalles, porque esto puede derivar bueno, por muchos derroteros. El tema de la postura es importante. La manera como nos presentamos, la manera que adoptamos cambia, afecta a cómo pensamos. Podemos pasar de forma rápida de los nervios al entusiasmo o al contrario. Entonces, Amy Cuddy tiene un TED, ahora vemos un poquito, donde nos habla del lenguaje corporal y cómo afecta a nuestra mente, ¿no? Dice, oye, antes de empezar una presentación, durante 2 minutos, ponte a pensar cómo cambiaría los resultados, ¿no? Y ahora nos vamos, ¿vale? Y aquí dice, bueno, eso es. Vamos a ver un vídeo pequeñito. No sé si me deja ver aquí, no. Bueno, tengo que quitar esto. Yo creo que esto lo tengo que quitar. No sé si... Ahora. Este es un vídeo de TED, lo tenéis a vuestro alcance. Voy a poner solo 1 minuto, 2 minutos simplemente para que nos sirva para conocer el fondo. So I want to start by offering you a free, no-tech life hack. And all it requires of you is this, that you change your posture for 2 minutes. But before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body. So how many of you are sort of making yourselves smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out. I see you. So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes. And I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. My main collaborator, Dana Carney, who's at Berkeley, and I really wanted to know, can you fake it till you make it? Like, can you do this just for a little while and actually experience a behavioral outcome that makes you seem more powerful? So we know that our nonverbals govern how other people think and feel about us. There's a lot of evidence, but our question really was, do our nonverbals govern how we think and feel about ourselves? There's some evidence that they do. So, for example, when we smile when we feel happy, but also when we're forced to smile by holding a pen in our teeth like this, it makes us feel happy. So it goes both ways. When it comes to power, it also goes both ways. So when you feel powerful, you're more likely to do this. But it's also possible that when you pretend to be powerful, you are more likely to actually feel powerful.
So the second question really was, so we know that our minds change our bodies, but is it also true that our bodies change our minds? And when I say minds, in the case of the powerful, what am I talking about? So I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings. And in my case, that's hormones. I look at hormones. So what do the minds of the powerful versus the powerless look like? So powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, more optimistic. They actually feel that they're going to win even at games of chance. They also tend to be able to think more abstractly. So there are a lot of differences. They take more risks. There are a lot of differences between powerful and powerless people. Physiologically, there also are differences. On two... Bueno, vamos a dejarlo, si tenéis interés, aquí tenéis. Pero en definitiva, lo que veis es de que la postura que vamos adoptando afecta a la manera como nosotros luego nos vamos a expresar, ¿vale? Es decir, fijaros aquí, bueno, a Carlota de una empresa energética de Cataluña, con la expresión corporal que va teniendo, ¿no? O este otro que os acordáis de Steve Ballmer. Bueno, esto es simplemente que indicar de que la postura deprimida pues, nos hace sentir mal y cuando estás erguido te hace sentir mejor, ¿no? Bueno, y la puesta en escena, ya para ir concluyendo con esta parte, al final tenéis que ver que los nervios son naturales, ¿no? Quizás de todas las cosas que... Esta es una encuesta de americanos y aunque es del año 14, se va repitiendo año tras año. Quizás uno de los mayores miedos que se tienen es poder hablar en público, porque tienes una exposición. Ahí en la exposición al público estás jugando con tu propia identidad, te puedes quedar fuera, ¿no? Entonces es algo que de forma natural se tiene miedo, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y esto qué antídoto es el que mejor que podemos hacer? Pues convertirlo en un hábito, ¿no? Aquí hay, bueno, y esto, bueno, introvertido o extrovertido, pues la verdad es que salvo los extremos, las personas ambidivertidas o introdivertidas, pues aquí dicen, en este estudio venden un 25% más. Al final el mejor vendedor suele ser una persona reservada que está bien entrenada. Al final, entre estas dos, Steve Ballmer y su jefe, pues al final lo visteis claramente, bueno, pues que era el que ha resultado mejor comunicador de todos al final ha sido el que inició desde una posición muy reservada a base de entrenamiento. Y ya para finalizar, tú en tu presentación tienes que recordar el mensaje principal, por qué se ha hecho y qué se espera de esta presentación, concentrar la atención en hacer algo, lo que se viene a llamar una llamada a la acción, y eso es un momento cumbre, ¿no? Que es transformar tu presentación en acciones concretas, en compromisos, y debo ya dar las gracias, ¿no? Es importante ensayar el final que buscas tanto como el principio. Aquí, tanto al principio como al final, te está jugando los resultados de tu presentación. Y ya por hacer un breve resumen de este segundo capítulo que vamos a ver en el día de hoy, pues primero tener un objetivo claro de qué es lo que quiero que hagan a los que estoy presentando. Segundo, el público es el protagonista, tienes que conocerlo antes. Procura un espacio común en el que os encontréis y implícalo, dale un papel al que te está escuchando, ¿no? Al público que tú quieres que haga contigo pues, o una inversión o que se incorpore a tu equipo de trabajo o que sea un proveedor fiable o, en fin, otro tipo de relación con tu emprendimiento. Y en cuanto pues, al contenido, vuelvo a hablar de nuevo del dato y el relato, de que muchas veces de todo lo que mandamos como mensaje se queda con el que está escuchando se queda con un tercio, por lo cual no viene de más el repetir lo esencial y podar
lo que no sea esencial, tener una estructura que lleve a captar primeramente la atención y al final nos lleve a una acción determinada, y que, bueno, pues el relato, no solo el dato, sino el relato vende, ¿no? Y finalmente, pues a la hora de la verdad, tenemos que ser muy cuidadosos con el inicio de tu presentación, convertir en energía los naturales nervios que pudieras tener, y muy cuidadosos con el final, con una llamada a la acción que incorpore las actuaciones de los que te están escuchando, que a lo largo del proceso tienes que haber tratado de haberles convencido, ¿vale? Esto sería un poco un resumen. En esta segunda parte es muchísimo más amplio las cosas que se podrían hablar, pero es un poco resumen de qué se podría hacer en esto. Y yo tengo aquí unos vídeos. Bueno, al final lo que quiero que hagan y la llamada a la acción, por donde he empezado y por donde termino, es prácticamente en el mismo punto. Vamos a ver, aquí creo que tengo un vídeo. Tenemos un poquito de tiempo. To me, marketing's about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, Mira, fijaros cómo al principio ha ido captando la atención con un silencio, diciendo para mí, y ha ido, bueno, pues viendo lo importante que es captar la atención para... Pongo de nuevo. Marketing's about values. This is a very complicated world. It's a very noisy Mucho ruido. world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple... Tenemos que tener una ventana para, en breve tiempo, captar la atención. La atención no la podemos tener de forma permanente. Y fijaos luego aquí en el minuto, yo creo que es en el 2:26. Vamos a salir por aquí. By advertising professionals. And we started working about 8 weeks ago. Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand lo voy a dejar aquí. Bueno, campaign. Y pasamos al siguiente, al final, ya terminando. Mira, aquí hay unos libros de referencias que pueden ser de interés bueno, el arte de presentar muy sencillito, muy de una estructura, se puede hacer una lectura rápida y fácil. Este es el que hablamos de Mauricio Lacava en el anterior apartado. Presentaciones memorables. Este es más caro y yo lo evitaría porque estos ya no son 40 euros y a lo mejor podéis tener acceso. Nancy Duarte es una referente en cuanto a las presentaciones, lo mismo que Cialdini.
en todo el método para influir y persuadir. Y bueno, y hay otros libros que, pero bueno, en este capítulo que acabamos ahora, lo que veíamos lo importante que es la preparación, de darle una estructura teniendo en cuenta tu auditorio, a la gente a la que te diriges, tus objetivos, el contenido de lo que tienes y hacia dónde quieres llegar, ¿no? Aquí esto es una etapa como de elaboración. Voy a poner por último este vídeo, un trocito. Tengo que hablar delante de un auditorio lleno de gente. Me da mucho miedo hablar en público. No me extraña, yo también. Y miles de actores, cantantes de rock y hombres de negocio. Es un momento difícil de estrés y de nervios. No estamos acostumbrados a estar en un escenario. El miedo es inevitable, pero no podemos dejarnos dominar por él. La solución son 3 sencillas palabras. Preparar, preparar, preparar. Primero, infórmate bien sobre cuál va a ser tu público. Esto es al final lo que yo quería comentaros, y con esto acabamos la segunda parte de esta presentación. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. No aparecen preguntas, José. Yo creo que debido a la claridad de la exposición. O sea que, bueno. Bueno, pues ya vamos. En la última parte yo voy ahora a compartirla con vosotros, pero de una forma muy rápida para que la tengáis en cuenta para mañana. ¿Vale? A ver, nosotros... esta tercera parte va a ir dirigida a la práctica y verdaderamente es el punto central de lo que es un elevator pitch y un deck pitch. ¿Vale? Entonces, esta parte va a ir de practicar, practicar y practicar, ¿no? Y aprovechar esta oportunidad. Y tener en cuenta que un emprendedor siempre va a estar comunicando, tanto a nivel de contenido como a nivel de relación. Y el contenido es lo que tú puedas ofrecer y la relación va a estar mucho más relacionada con lo que hemos hablado previamente de la relación que tú creas con tu emprendedor, perdón, con tu inversor, ¿vale? Y lo vamos a ver en este tipo de estructura, como si fuera de más simple a más complejos, lo que pudiéramos resumir en una pequeña frase, casi eslogan, bien centrado, que es el High Concept Pitch o digamos tu propuesta de marca, que podría ser, fijaros aquí en SECOT, lo que ponemos en nuestros tablones y en nuestra experiencia, vuestro valor, ¿no? Tratamos de decir, con nuestra experiencia podemos apoyar la valoración de tu proyecto. El elevator pitch, que está muy relacionado con tu propuesta de valor, de comunicarlo brevemente, en lo que pueda ser tu propuesta de valor y está muy centrado en lo que es el problema, la solución que tú planteas y el cliente, problema, solución. Y el deck pitch, que está más orientado a lo que es ya un plan de empresa, un business plan, ¿no? Esto hablaremos mañana de todo el tema de las 3 formas diferentes. No estoy seguro si esta transparencia nos va a ayudar. Depende de si estáis relacionados a trabajar con la hoja del Canvas, Canvas como modelo de negocio. Pero bueno, lo veremos como cada una de estas 3 partes que hemos visto del High Concept, del Elevator Pitch y del Deck Pitch, que lo pondremos relacionados, se ajustan a partes complementarias de lo que pudiera ser un Canvas Business Model, ¿vale?
Empezaremos con el High Concept Pitch, que crear una imagen atractiva, simple y recordable de tu emprendimiento. Y bueno, con algunos ejemplos. Y os pediremos que os posicionéis. No sé si tendremos ocasión de que alguno de vosotros pueda tenerlo preparado y hacer una exposición que enriquezca esta presentación, porque nos podría servir para ir comentándola y ver qué nos parece. Como lo veis, aquí podríamos ver algunos ejemplos. Eso es. Pasaríamos a ver posteriormente lo que es un elevator pitch, siguiendo el modelo AIDA, extraído de marketing, pero al final es esto, es cómo provocar una acción, primero captando la atención, despertando el interés y generando un deseo para finalmente hacer una acción. El elevator pitch estaría mucho más centrado en la primera parte, mientras que el desk pitch es, engloba todo. ¿No? Bueno, esto, ¿vale? Esto como captamos la atención, cómo despertamos el interés, se genera deseo. Y aquí tendríamos pues, como una plantilla que si tuviéramos tiempo podríamos hacer algún ejercicio mañana, ¿vale? Esto es una estructura narrativa. Vale. Y bueno, ya aquí sería como ver el escenario de un conflicto en el tema del elevator pitch, cómo se puede hacer un breve ejercicio de elevator pitch, y si queréis podríamos sobre proyectos de lo que ya tengáis en mente o de forma ficticia podríamos compartirlos. En cualquier caso, aquí tendríamos algunos ejemplos en su caso para que nos sirvieran de referencia, ¿vale? Y por último es casi como el deck pitch, es como un plan de empresa de forma visual y cortito y presentado, ¿no? Entonces aquí veremos pues una estructura muy común de cómo hacer un desk pitch, que es como si fuera un plan de empresa presentado de forma con una estructura que es muy común y muy generalizada. Esto sería una línea de presentación que proponemos en SECOT, con las distintas partes que tendría, con la propuesta de valor, las razones para creer y luego, pues nada, retar al inversor a participar. Esto es el modelo AIDA, como ve, distintos enfoques tienen más o menos la misma estructura, aunque el orden no sea el mismo, ¿no? Y bueno, y ya aquí ya empezaríamos, esta sería la estructura para hacer una presentación a inversores. Y bueno, y esto sería un poco lo que realizaríamos mañana. Cada uno de los distintos puntos lo iríamos viendo, el problema, previamente la presentación de portada, el problema, oportunidad, la solución, los clientes, el mercado, la competencia, lo que tú llevas de innovador en tu presentación, marcar diferencia, el modelo de ingresos, cómo vas a obtener ingresos de forma sencillita para que te puedan evaluar los inversores, y el equipo, los logros que ya tienes en el equipo y una hoja de ruta que pueda llevar a unas proyecciones financieras y bueno, pues una llamada a la acción. ¿Vale? Yo esto sería lo que querría que viéramos mañana. No sé si ahora hay alguna otra pregunta. No, comentan por aquí que está bastante claro, así que bueno, no parece que haya muchas dudas. Vale, pues entonces yo si queréis no sé, o dar alguna
darle vueltas a alguna cosa de lo que hemos visto hoy que os puedan ser o enfocar la sesión de mañana de tal manera que la podamos hacer más práctica. Y si alguno de vosotros ya tiene experiencia y ha ido realizando un elevator pitch y bueno, y lo comparte con nosotros, pues sería formidable para que lo pudiéramos también poner en común y valorar, o una presentación a inversores. No sé si es el caso vuestro o en qué nivel os encontráis, para tratar de encauzar lo que podamos hacer en la sesión de mañana a lo que pudiera ser más práctico, más útil para vosotros. ¿Vale? Como habéis visto, esto, la presentación la hemos dividido en 3 partes. Por un lado, empezábamos con el emprendedor, la necesidad del emprendedor de meterse en todo el tema de este tipo de presentaciones, ¿no? Y la importancia que tiene el producto, el emprendedor y el enlace que pudiéramos tener, la sintonía con el interlocutor. Y en el segundo, pues son ya la preparación de una presentación y el ensayo de una presentación. Y el tercero ya es la práctica, ¿no? La práctica de presentaciones, y eso, evidentemente, en un taller lo podemos hacer de forma más activa que, bueno, pues en clases como esta que estamos haciendo. Pero bueno, siempre se puede aprovechar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿O estáis ya cansados de estas 2 horas de escuchar? Bueno, no parece que haya preguntas. En cualquier caso, se pueden dejar para acumular. ¿Para mañana? Para mañana también, por supuesto. Muy y bien. Si en algún caso tenéis alguna información interesante en la parte desde el punto de vista práctico, como dice José, pues yo creo que nos la podéis enviar y se puede incluso analizar en la sesión de mañana. La sesión de mañana. Yo creo que sería muy informativo, práctico y también nos ayudaría a aprender a todos. Fenomenal. Joaquín por aquí comenta que fenomenal si se hace con un enfoque más práctico, que sí. Yo creo que eso sí que es interesante. Sí, eso es muy bien. Muy bien, pues José, muchas gracias por la intervención. La verdad que ha sido muy clara, yo creo que muy interesante para los alumnos, en el sentido de que, como comentábamos al principio, todos estos temas de comunicación son muy relevantes no solo para un entorno de emprendimiento, ni siquiera un entorno profesional, sino que creo que todo el mundo va a necesitar de estas habilidades en diferentes ámbitos de su vida personal y profesional. Por supuesto, si eres un emprendedor, mucho más. Pero bueno, simplemente pues dar las gracias por la intervención y básicamente pues nada, quedar para mañana para continuar con ese enfoque más práctico y que, bueno, pues yo creo que sigan aprendiendo este ámbito tan interesante que nos has planteado. Bueno, pues muchísimas gracias. Mañana nos vemos y si alguno trae una experiencia propia o algo que ya pueda tener al respecto o quiere plantear algún tema, pues lo trabajamos entre todos y seguro que sirve para ilustrar y enriquecer la sesión de mañana. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, José. Con esto nos despedimos hasta mañana. Gracias a todos por la asistencia y nos vemos mañana a las 5. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Nada, hasta mañana. Adiós, hasta luego.